Señores, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, a la gente que está ávida de conocimiento de estas palabras que nos motivan y que nos conectan con gente que sabe y que nos orienta muy bien en el aspecto geopolítico. Hoy compartiendo el banquete de esta entrevista con el profesor Iván Gatón, experto en geopolítica, en temas internacionales, y hemos abordado parte de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora queremos irnos un poco más al plano local con el aprovechamiento de algunas relaciones. Yo les contaba que conocí a Iván Gatón, aunque lo conocía de aquí, lo vi personalmente en Israel, pero estuvimos compartiendo una conversación de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Dominico-Portuguesa, y ahí abordamos un tema del contexto geopolítico y la necesidad de vincular a República Dominicana y a Portugal. Portugal tiene una historia interesante que nosotros desconocemos, y hay tantos temas, tantos puntos que nos vinculan, que yo no sé si el pueblo dominicano y sobre todo nuestros políticos están atentos a eso. Cuéntanos un poco, Iván. Bueno, Portugal, sin lugar a dudas, fue quien dio las bases para todo ese proceso de colonización y de descubrimientos. Fue Portugal. Fue Portugal. De hecho, Cristóbal Colón estaba casado con Felipa Muñiz, que era de la zona de las Islas de Madeira, en Porto Santo. Ahí está la casa de Colón todavía. Y su hijo, que fue el primer virrey. Ahí tenemos el Alcázar de Colón. Sí, don Diego. Don Diego Colón era portugués. Lo que pasa es que la corona portuguesa, el proyecto de Colón, le pareció descabellado. De hecho, era descabellado porque Colón llegó a un sitio que él no pensaba que era donde él quería ir. Él quería llegar a las Indias. Él quería llegar a la tierra de las especies. Entonces, ese hijo de él es nuestro primer gobernador, que es el esposo de María Toledo, que viene a ser la primera mujer gobernante de América, porque se quedó 6 años aquí. Ese Portugal fue el que llegó a China y se quedó con Macao. Ese Portugal es el que llegó a India y se quedó con Goa. Ese Portugal es el que llega a Indonesia y se queda con Timor, que declaró su independencia fue después de la Revolución de los Claveles en la década de los 70. Ese Portugal, así pequeñito, era el que tenía toda la incidencia en Guinea-Bissau, en África, era el que tenía las incidencias en Mozambique, en Angola, pero más aún, en el 1494, el primer tratado de una incidencia geopolítica de repercusión universal fue el Tratado de Tordesillas. Y ahí entonces le tocó a Portugal Brasil. Entonces, ese Brasil, ese gran país, que es el único que no habla español, así, bueno, hay otros, pero ese país que es tan grande y de tanta incidencia, era portugués. Pero hay que ver a Portugal no solamente desde la perspectiva de Enrique el Navegante, sino algo importante. Un país que fue imperio, pero con unas tradiciones, por ejemplo, en el catolicismo, como la Virgen de Fátima, pero también una ciudad imperial como Lisboa, que es una ciudad preciosa. Pero hay que ver a ese Portugal con el legado de su literatura, no solamente Saramago. Hay que ver los grandes autores brasileños también en su música, no solamente el fado. Hay que ver la mezcla, la simbiosis que se da de esa relación de Portugal con antiguas colonias, y lo mismo en Brasil, que tenemos hasta en la religión el candomblé, que es la mezcla con la religión yoruba, o la religión yoruba. Tenemos que ver ese Portugal también en el aspecto de un país que geopolíticamente está bien ubicado, en plena península ibérica, con un potencial para un intercambio con nosotros mayor, y como hablábamos en el encuentro con la Cámara de Comercio, que tenemos una embajada que ha estado reciprocando también con actividades, porque ya, bueno, el embajador Miguel Ángel Prestol nos invitó no solamente a dar una conferencia en una universidad donde habíamos estado anteriormente, que es la Universidad Autónoma de Lisboa, sino a un grupo de diplomáticos, una red iberoamericana de diplomáticos. Tenemos como país
una representación muy digna y que hay una proyección de nosotros muy positiva. Pero aparte de eso, aquí hay una comunidad portuguesa también que se ha preocupado y se ha ocupado Total. de que esos vínculos se fortalezcan. Es más, yo no sabía que era tan importante o amplia la comunidad portuguesa, por eso me he encontrado extraño de que nosotros tal vez no le estemos sacando mayor provecho al interés de Portugal de seguir afianzando y desarrollando proyectos y estrechando lazos con República Dominicana. Pero un asunto importante de esa comunidad es que se está ocupando de que Portugal no sigue estando como un secreto oculto de Europa, a pesar de que ser un país tan bonito y de ser un país que es un referente, porque fue el gran imperio portugués, aparte de esto que es el único imperio de todos los imperios cuyos jefes militares, que se le llama la Revolución de los Claveles, oiga qué nombre más poético. Sí, es poético. Porque esos militares le dieron un golpe de Estado a un dictador llamado Oliveira Salazar y no mataron un solo civil. ¿Cómo es que se llama? El golpe de los claveles. La revolución, la revolución de los claveles. Oiga, qué hermosura. Suena. La revolución de los claveles. ¿Y sabe qué pasó? Que la señal para esa revolución era una canción. Tuve la oportunidad de reunirme con los que dieron ese golpe de Estado, que estuvieron detrás de esa revolución en Lisboa. Y lo más importante de todo esto es que en medio de la Guerra Fría, ellos llamaron a todos los partidos políticos, derecha, centro, izquierda, y les dijeron, el gobierno es para ustedes. Organícense y vamos a organizar este país. En todas las academias militares del mundo, este caso es estudiado. Claro. Es decir, es un país que tiene mucho que enseñarnos. Es un país con el cual nosotros de una manera u otra no podemos pasar por alto que Portugal, fruto de que Isabel la Católica hablaba portugués, porque ella viene de una dinastía donde su madre era portuguesa y su padre, bueno, era castellano, era Juan II, pero ella era de la dinastía de los Trastámara. Cuando se casa con Fernando el Católico, ella tiene varias hijas y de ahí entonces, de su hija Juana la Loca, viene un hijo que se llama Carlos V, y ese hijo Carlos V se casa con Isabel de Portugal, que era reina de Portugal. Cuando mueren Isabel y mueren Carlos V, por eso viene una dinastía de los Felipe, desde Felipe II hasta Felipe IV, donde Portugal era mandado desde Madrid. Este es un dato importante. Es decir, que tanto España como Portugal eran mandados desde Madrid. Es decir, la vinculación entre españoles y portugueses era cercana. Importante esto porque luego un gran historiador inglés, Arnold Toynbee, cuando habla de la modernidad, ese periodo, recordemos, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la moderna después del Renacimiento y la contemporánea, pues la modernidad que comienza con la etapa de los descubrimientos y la colonización, él dice que la inician los pioneros ibéricos, la península ibérica, España y Portugal. Entonces, importante que nosotros veamos a Portugal como un aliado. Como un aliado, y más en una Europa que nosotros, con todas las complejidades de nuestra situación con Haití, necesitamos aliados. Totalmente. Y lo que decía usted, profesor, hace un rato, a veces el que más poder tiene, el que más recursos o aliados tiene, puede ser más poderoso. Y yo le pregunto ahora, profesor Gatón,
¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aprovechar ese interés de Portugal en crear y en afianzar los lazos en República Dominicana y viceversa? ¿Cómo podemos aprovechar ese interés mutuo y cómo se podría traducir eso entre Portugal y República Dominicana? Pero lo principal es hacer un vínculo mucho más fluido. Y para esto lo principal, yo siempre lo digo, es conocer. Porque si usted no conoce algo, no lo va a apreciar. Entonces tenemos que traer a los portugueses para acá y llevar a los dominicanos promover clave. la cultura, sobre todo el elemento cultural, porque cuando yo pienso en Portugal, que pienso en Saramago, yo pienso en Jorge Amado. No, yo cuando pienso en Portugal pienso en Fátima, que usted lo mencionaba ahora hace un rato. Yo me crié escuchando la historia de la Virgen de Fátima y los pastorcitos de la zona y el milagro del sol. O sea, yo me crié escuchando esas anécdotas y eso. Y sé que dentro de mi lista de tareas, y lo mencionaba en el conversatorio, está ir a conocer Portugal y llevar a mi madre. Yo me imagino que cada quien en su perspectiva algo tiene que vincularse a este país. Y el elemento histórico, cómo hablar de la modernidad sin ir a Oporto a conocer donde nació Enrique el Navegante, pero también cómo no tener un acercamiento con el fado, con la literatura o con la historia de ese país. Yo creo que lo fundamental es comenzar a elevar ese nivel de intercambio, de que nos conozcan más allá, nos conozcan más aquí. Pero yo creo que, como todo en la vida, se necesita lo que se está haciendo ya, los resultados se verán luego y, bueno, algo que no había sucedido nunca. Sí. Un presidente de Portugal no había venido a la República Dominicana. Que viene para acá. Y viene ahora un presidente, el primer presidente de Portugal que viene a la República exactamente. Dominicana. ¿Qué hacer con la voluntad? Porque no sé si hace falta voluntad o hace falta acelerar los proyectos que se han propuesto, porque sabemos que han planteado proyectos entre ambas naciones, pero tenemos el hándicap de los 4 años de cada gobierno y la continuidad de Estado y sobre todo los temas que se vinculan al servicio exterior, a los embajadores dominicanos, que a veces se quedan como rezagados. ¿Ha pasado algo con relación a eso? No, yo creo que a pesar de que nosotros históricamente hemos tenido poco aprecio por la institucionalidad, hay un ejercicio que debemos reconocer y es la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue un paso de avance. Tiene unos marcos estratégicos y ahí solamente hay que ver las memorias. Yo creo que, se lo digo como un señor mayor, que comencé muy temprano en el Estado, y quizás gran parte de la experiencia mía como académico la complementa conocer el Estado dominicano desde dentro, desde muy joven. Y a pesar de todo, el cambio es sustancial. Y sobre todo en la parte de la política exterior. Los dominicanos no sabemos que la primera escuela diplomática de América Latina se creó aquí. La primera escuela diplomática se creó aquí en la República Dominicana. La dictadura de Trujillo, por supuesto, tenía que ser la dictadura. Pero un elemento a resaltar es que mientras esa escuela diplomática no estuvo funcionando y que es en la administración del presidente Fernández que se hace un edificio para esa escuela y se comienzan a preparar jóvenes, es decir, ya la escuela diplomática ininterrumpidamente viene formando diplomáticos por más de 20 años. Ya tenemos diplomáticos que son de carrera, es decir, usted pudo comprobar cómo el embajador que nos atendió a nosotros en Israel. Totalmente. Saludos para él, Ernesto Torres. Tiene más de 30 años e inició en la Cancillería como tercer secretario. Así es. No llegó en helicóptero, porque hay gente que llega en helicóptero como ministro consejero, pero como cónsul en Barcelona, como cosas así. Pero estamos hablando de que es fruto de eso. Es decir, que a pesar de todo, uno tiene que resaltar lo positivo.
Y en ese ámbito le puedo decir que estoy en la escuela diplomática desde que se aperturó. Ajá. Sí. Mire qué interesante. Te estás casi revelándonos la idea con la cédula. Que el cambio es sustancial y por eso podemos ver, en Portugal nosotros no teníamos embajada. Nosotros no teníamos embajada en Portugal. Las relaciones internacionales nuestras no tenían ese nivel de dinamismo que han venido teniendo en los últimos años, porque la política exterior en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, no es un tema de un gobierno. Sí. Es un tema de todos los partidos políticos, porque la decisión que toma un gobierno va a repercutir en el que luego suceda a ese gobierno. Claro. Entonces hay que resaltar este elemento. Ahora yo me sorprendo de la cantidad, incluso hasta de niños. Yo he ido a dar conferencias en lugares con niños de 9 y 10 años que los padres los llevan porque quieren hacerme una pregunta. Porque están viendo porque geografía. Están conociendo y quieren. Pero antes nadie hablaba de eso. Pero es un tema interesante porque está creciendo. Y yo quiero cerrar con una pregunta, Iván, al profesor. En el contexto general, a nivel global, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo con las situaciones de la guerra, con la falta de democracia o que está agonizando, con falta de estadistas, con falta de ideales? ¿Cuál es el destino que nos compete si seguimos como vamos? Si usted se imagina la Torre de Babel, que son los partidos políticos, yo le voy a poner un caso en Sudamérica, que tienen promesas incumplidas desde su independencia, donde hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Guatemala tiene 14 grupos étnicos y no se ha cumplido con ninguno. ¿Usted se imagina esa Torre de Babel donde en los congresos usted nota que todo el mundo está alando para su lado en un momento en el cual el mundo está cambiando de escenario, porque lo que implica esta guerra es un cambio. ¿Un cambio de qué? De un mundo que era unipolar a un mundo multipolar, donde, como decía el canciller chino, Rusia y China están siendo las fuerzas motrices para unas relaciones internacionales más democráticas. Eso fue el discurso del canciller chino en el Palacio del Pueblo. Estamos dando a luz, pero un parto que nos duele a todos, un mundo multipolar. ¿Y eso es bueno o es malo? No, eso siempre ha sido difícil. Eso es como cuando hay un terremoto, que después vienen temblores de tierra hasta que la tierra se acomoda. Pero las democracias, ¿en qué están? ¿En qué están las democracias? ¿En qué están los partidos políticos? Pues yo cuando hablo, y me disculpan, claro, yo no pienso mucho en República Dominicana porque nosotros no tenemos esa relevancia mundial. Yo estoy pensando en un Estados Unidos dividido. Si el referente de la democracia es el enfrentamiento de un Donald Trump que acaba de decir que la crisis de bancaria que hay en Estados Unidos podría ser igual que la Gran Depresión, y si eso es en Estados Unidos, ¿qué le dejamos a los otros países más pequeños? Si hubo un asalto al Capitolio, ¿qué podemos esperar si el ejemplo que ponen los padres de la democracia es ese? Y en los demás lugares donde la gente lo que siempre ha visto la política como una forma de hacerle creer a los otros que les están sirviendo cuando están como una tenia dentro de su organismo, comiéndole todo lo que pueda alimentarle. Totalmente, profesor. De verdad que nos quedamos cortos con el tema de hablar sobre geopolítica, sobre la situación del mundo. Y yo creo que, así como él lo dice, hoy son más los que están interesados en conocer sobre estos detalles. Hoy yo me sorprendo de ver a gente que cuando tocamos esto y subimos un reel en las redes, la gente opina y presenta su versión. No, porque esto pasa, porque tal país hizo o no hizo. Y hay un despertar y un resurgir con relación a eso, pero no siempre
los protagonistas permiten que estas opiniones lleguen. Y eso es lo lamentable. Por eso él dice, hay una revolución, hay un cambio en el planeta, y lo lamentable es que a veces los que tienen las buenas intenciones no son los que tienen el poder de las decisiones. Y un problema más grave aún es cuando los seres humanos no estamos a la altura de las circunstancias que nos presentan los tiempos. República Dominicana. Aunque él no quiera hablar de República Dominicana. Profesor, gracias mil. Nosotros queremos agradecerle muy especialmente su tiempo, que les repito, estuvimos muchos meses detrás de él. Bueno, más de un año, desde que empezó la guerra de Rusia a Ucrania, estuvimos detrás. Pero agradecemos su tiempo y sus valiosísimas palabras e informaciones para el pueblo dominicano a través de Dominicana Buenas Noches. Y espérenos, porque cada vez que tengamos uno de esos temas, yo creo que vamos a tener que hacer una sección especial con nuestro querido profesor Iván Gatón, experto en geopolítica. A ustedes las gracias por habernos acompañado otra vez aquí en Dominicana Buenas Noches. Será hasta una próxima. Bye, bye.